Doctrina jurisprudencial: el despido nulo con ocasión al embarazo o la lactancia solo dará lugar a una reposición laboral temporal. En esta oportunidad vamos a revisar la casación laboral 40.974/2023, cita emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. La importancia de este pronunciamiento radica en la modificación de la doctrina jurisprudencial relacionada a la reposición laboral de las trabajadoras gestantes y lactantes, en especial de las trabajadoras del sector público. Para ello, revisemos sus antecedentes. Quien interpone el recurso de casación es la parte demandante, la trabajadora, contra la sentencia de vista que revocó la sentencia de primera instancia y que, reformándola, la declaró infundada. Las causales de su recurso son dos. La primera de ellas es la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y también la infracción normativa del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, modificado por la Ley 31.152. Como puede verse, en cuanto al desarrollo del proceso, la pretensión demandada es la reposición al puesto que venía desempeñando la accionante, al haber sido objeto de un despido nulo incausado con el reconocimiento de costas y costos del proceso. La primera instancia declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad del despido, ordenando la reposición de la demandante en el cargo de asistente administrativo, pero condicionado hasta que concluya su derecho a la lactancia, esto es, cuando su hija cumpla 1 año de edad. Mientras que la segunda instancia revocó esta decisión y declaró infundada la demanda, tras considerar que la culminación de la relación laboral obedeció al vencimiento del contrato de trabajo modal o a plazo fijo, no evidenciándose que el cese tuvo sustento en su estado de gravidez. En relación a la primera causal denunciada sobre la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la Corte Suprema determinó que no existe ningún vicio que haga ver la vulneración de estos derechos fundamentales, de tal forma que declaró infundada o infundado ese agravio, o esa infracción, perdón. Ahora, en relación a la infracción normativa, está referida al literal E del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que fue modificado por la Ley 31.152, la Corte Suprema cita su contenido, el cual es el siguiente. Artículo 29, es nulo el despido que tenga por motivo, literal E, el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, o la lactancia si el empleador no acredita, en estos casos, la existencia de causa justa para despedir. La disposición establecida en este inciso es aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de 4 o menos horas diarias, conforme al artículo 4, y lo establecido en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo de forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa. Sobre la protección de la madre trabajadora en la Constitución Política y en los convenios internacionales, la Corte Suprema efectúa un análisis del marco normativo desde la Constitución Política, en cuyo primer párrafo, el artículo 23, prevé que el Estado proteja especialmente a la madre trabajadora. También observa el Convenio sobre la Protección de la Maternidad número 183 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobado mediante la Resolución Legislativa 30.312, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Aunado a ello, y aunque no ha sido ratificado por el Perú, pero sirve como fuente de orientación al momento de resolver por parte del juez una causa, invoca el Convenio sobre la Terminación de la Relación del Trabajo número 158 de la OIT, que prohíbe, entre otros supuestos, la terminación de la relación de trabajo por la situación del embarazo. Asimismo, la Corte Suprema toma en cuenta el desarrollo efectuado por el Tribunal Constitucional sobre la discriminación laboral por razón del embarazo, desarrollado en el expediente 5652-2007, proceso de amparo. Aunado a ello, en relación a la comunicación previa que exige la ley al empleador del estado de gravidez por parte de la trabajadora, la Corte Suprema tiene en cuenta el expediente 2748-2021, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, donde señala principalmente que quien debe acreditar el cese o la extinción del contrato de trabajo de una mujer embarazada o en estado de gestación o en periodo de lactancia corresponde al empleador y no a la trabajadora. También la Corte Suprema toma en cuenta el expediente recaído en el número 1541-2022, proceso de amparo, que está referido a la tutela de los derechos constitucionales y laborales de las trabajadoras en estado de gravidez frente al requisito del concurso público para el acceso al empleo público a plazo indeterminado. En este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional, así
como en el pronunciamiento contenido en el expediente 374-2024 proceso de amparo, es reiterado el razonamiento de que la trabajadora gestante o en periodo de la lactancia será repuesta de forma temporal hasta que la entidad convoque a un concurso público de méritos para el puesto que desempeñaba, que ha de corresponder a una plaza vacante y presupuestada. Una vez que la trabajadora supere los requisitos y apruebe este proceso y por lo tanto gane el concurso público de méritos y así obtenga la plaza, mantendrá el derecho de la continuidad laboral, mientras que en el caso de no superar este proceso de selección, se extinguirá el vínculo con el Estado o con la entidad donde venía desempeñándose. En un primer momento, la Corte Suprema emitió una jurisprudencia que la constituyó como doctrina jurisprudencial sobre los supuestos que configuran la causal de nulidad de despido originada con ocasión al embarazo de la trabajadora, que estaba contenida en la casación laboral 30.535-2019 Lima. Pero a la luz de los pronunciamientos y del marco normativo, tanto legal como jurisprudencial, la Corte Suprema varía la doctrina jurisprudencial y señala reglas actualizadas o modificadas, las cuales son las siguientes. Para el despido, para la reposición laboral de la trabajadora en estado de gravidez por el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, estas serían las reglas. 1. El despido se presume nulo cuando ha tenido como móvil el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. 2. Lo dispuesto en el numeral anterior se interpretará de la manera siguiente. A. Por embarazo deberá entenderse todo el periodo de gestación. B. Por nacimiento y sus consecuencias deberá entenderse el periodo comprendido desde que el niño sale del útero materno hasta 90 días posteriores a este hecho. Y C. Por lactancia deberá entenderse el periodo en que la trabajadora se encuentra haciendo uso de su derecho a una hora diaria de lactancia materna hasta que el niño cumpla 1 año de edad. Tercero, no resulta necesario que la trabajadora comunique al empleador por escrito su condición de gestante, pues esta obligación ha quedado sin efecto por ser incompatible con el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo. Cuarto, el empleador está obligado a probar la causa justa de despido cuando éste se presuma motivado por el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. Quinto, en el caso de trabajadoras gestantes despedidas durante el periodo de prueba, sin que exista una causa justa, se presume que el móvil del despido ha sido el embarazo. Y sexto, en caso de trabajadoras al servicio del Estado, cualquiera sea su régimen laboral, les alcanza la protección contra el despido nulo. Sin embargo, de no haber accedido a su puesto de trabajo por concurso público de méritos, su permanencia en el empleo con posterioridad al término de la lactancia estará condicionada a que se someta al respectivo concurso, cuyo resultado determinará la extinción del contrato de trabajo o su acceso al empleo público a plazo indefinido. Estas son las reglas que, de conformidad con el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituyen doctrina jurisprudencial que deben ser observadas por todas las instancias de inferior jerarquía. ¿Cuál es la solución del caso? Conforme se desprende el petitorio de la demanda, el accionante solicitó como pretensión la reposición en el cargo de asistente administrativa al haberse configurado la nulidad de su despido. Señaló como fundamento de su demanda que ha elaborado para la entidad demandada en el cargo de asistente administrativa desde el 1 de abril al 31 de diciembre del 2022, siendo impedida de ingresar a su puesto de trabajo el 3 de enero del 2023. Por decisión unilateral de aquella, sin tener en consideración que contaba con una protección reforzada al encontrarse embarazada, lo que implicaba que no podía ser cesada de su puesto de trabajo conforme a la Ley 31.152. Esos son, o es el sustento de la parte actora. Ahora, en relación a los hechos que se han demostrado en este proceso, se verificó que la actora laboraba en el cargo de asistente administrativa por el periodo que señaló y que mediante una carta múltiple se le comunicó la culminación del contrato modal. La demandante presentó un recurso de reconsideración. Sin embargo, esta no fue atendida de forma positiva y en ese recurso de reconsideración presentó el acta de nacimiento de su menor hija. También la Corte Suprema precisa que si bien se verifica que el recurso de consideración que la demandante puso en conocimiento de su ex empleadora en su estado de embarazo en forma posterior a su cese, sin embargo, de conformidad con lo señalado por el Tribunal Constitucional, no es una condición previa para la protección frente al despido nulo por embarazo que la trabajadora comunica anticipadamente su condición de gravidez. Teniendo todo ahí en consideración, entonces la Corte Suprema concluye
que es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, o la lactancia. La demandante, sostiene la Corte Suprema, debe ser respuesta en el cargo de asistente administrativo que venía ocupando hasta antes de su cese o en otro de similar nivel o categoría. Reposición que se mantendrá vigente, ojo cómo resuelve la Corte Suprema, reposición que se mantendrá vigente hasta que concluya su derecho al permiso de lactancia, esto es, hasta que su menor hija cumpla 1 año de edad. Posteriormente deberá concursar para la plaza que desempeña, cuyo resultado determinará la extinción del contrato de trabajo o su acceso al empleo a plazo indefinido. Por lo tanto, entonces, la Corte Suprema declara fundada en parte el recurso de casación, casa la sentencia y actuando en sede de instancia, confirma la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda. También declaró el nuevo precedente vinculante conforme los criterios establecidos en el 11º considerando de esta resolución. Y esta es la decisión.